Hace un par de días que se jugaron los distintos matches para definir a los participantes de las diferentes divisiones en el Julius Baer Generation Cup. Recuerden que de hecho en la división 1 ya están esperando Magnus Carlsen, Wesley So, Nodirbek Abdusattorov y Denis Lazovic, por lo que habían varios jugadores, entre ellos algunos de la élite mundial, luchando por esos 4 cupos para acompañarlos. Y a continuación veremos la partida entre 2 de esos jugadores. Se trata del duelo entre el actual subcampeón del mundo Ian Nepomniachtchi, a quien teníamos ya algunas semanas sin verlo en acción, y al fuerte gran maestro iraní Amin Tabatabai, en una partida que nos va a demostrar que, bueno, a veces es innecesario correr algunos riesgos demasiado altos, pues pueden costar demasiado caro, así que muy atentos. Con las piezas blancas en esta partida, el gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi iniciaba con la jugada C4, mientras que con las negras, el gran maestro iraní Amin Tabatabai respondía con E6. G3, D5, alfil G2, caballo F6, caballo F3, alfil E7, enroque y D4. Nepo comienza aparentemente por una apertura inglesa, pero termina jugando una catalana. Las negras juegan caballo B D7, muy sólido, dama C2, H6, torre D1, C6, caballo B D2 y B6. Bueno, aquí Nepomniachtchi aprovecha para jugar E4 tomando por asalto el centro, pero las negras continúan sólidas y culminan su desarrollo con alfil B7. Nepomniachtchi juega E5 ganando espacio, caballo H7, C por D, C por D, H4, parece que la intención del ruso es atacar por el flanco de rey, pero torre C8. Bueno, las negras no se quedan atrás y de hecho ya amenazan la dama y toman por asalto la columna C. Dama D3 aquí el gran maestro ruso, caballo B8 de su rival, caballo F1, A5, alfil D2 y alfil A6. Bueno, las negras continúan siendo bastante agresivas, ya es la segunda vez que atacan la dama. Dama B3 por parte de Nepomniachtchi, B5 de su rival, que ya se ve bastante bien en el flanco de dama. A3 por parte del ruso, caballo C6, caballo E3, dama B6 y ahora alfil E1. Quizá una jugada demasiado pasiva. Aquí era preferible caballo C2 defendiendo el peón. Claro, alfil E1 también es con la idea de defenderlo, pero por lo menos el caballo en C2 evita o retrasa un poco la jugada B4 de las negras. En cambio, tras alfil E1, pues Tabatabai juega torre C7, que tampoco es la mejor opción aquí para las negras, ¿no? Aquí podían aprovechar jugando A4, atacando la dama de inmediato. Tras dama 2 viene B4 y definitivamente las negras tienen la iniciativa. Pero tras la jugada torre C7, aquí Nepo juega alfil F1, poniendo cierta presión sobre el peón. Torre FC8, caballo G4, A4 por parte de las negras, dama E3 y B4. Bueno, fíjense que aquí pues las negras no temen abrir el flanco de dama porque saben que, bueno, en el flanco de rey tampoco hay demasiadas amenazas. Alfil por A6, dama por A por B4, caballo por B4, alfil por B4, alfil por B4 y ahora torre A2. De nuevo una jugada un poco pasiva por parte de Nepomniachtchi, que de hecho aquí tenía la interesante dama B3, atacando el alfil y atacando el peón aprovechando que está clavado. Así que, bueno, aquí torre A2 tampoco es que sea muy grave. Torre C2 por parte de las negras, que invaden aparentemente la séptima fila. Dama D3, dama por, torre por y A3. Bueno, aquí la posición debería estar igualada. Más allá de que se amenace el peón, pues se puede defender fácilmente. Aquí Nepomniachtchi juega torre B3 defendiéndolo. Alfil F8 de su rival, quitándose de las amenazas. Caballo E3 atacando la torre y tras torre por, peón por y torre por, bueno, se simplificó la posición y estamos en un final de torres y 2 piezas menores en donde, bueno, las negras deben tener cuidado de no cerrar demasiado, bloquear mucho la posición porque tienen un alfil, lo que les daría cierta desventaja. Ahora, la estructura de las negras en teoría está un poquito mejor porque tienen sus peones en una mejor cadena. Aquí la blanca de una u otra forma tienen que estar pendientes del peón en D4, que es el que sostiene al de E5. Pero bueno, aquí las negras juegan H5, torre B7 por parte de Nepo, G6 y G4. Aquí las negras deciden jugar alfil H6, aunque ya era mejor H por G4. Como les digo, las negras no deberían cerrar tanto la posición porque tienen un alfil. Aquí tras caballo por y rey G7, la posición sigue igualada. En cambio, tras alfil H6, pues Nepo aprovecha de cerrar con G5, atacando el alfil y quitándole movilidad. Alfil F8 por parte de Tabatabai, rey F1 de Nepomniachtchi, alfil A3. El alfil busca mejorar un poco, buscar de repente en algún momento atacar ese peón.
Rey E2 por parte del ruso, alfil C1, caballo D1. Obviamente Nepo quiere mantener su pareja de caballos porque sabe que la posición está medio bloqueada. Caballo F8, caballo E1, torre A8, caballo C2, torre C8 y rey D3. Parece que Nepomniachtchi es el que poco a poco va progresando en esta posición. Torre A8, Tabatabai, bueno, no hace más que mover su torre esperando a ver cuál es el plan de las blancas. Caballo C3, caballo H7, caballo B5, alfil F4 y torre D7. Bueno, aquí era interesante caballo D6, atacando el peón de F7. Claro que pues las negras tienen también un recurso bastante bueno y es F6. El tema es que tras peón por viene caballo por. Y recuerden que el peón de E está clavado, por lo que quizá no sea bueno capturar el caballo. Pero igual se puede jugar torre 7, tras lo cual comienzan las amenazas sobre el peón E. Ahora, tras la jugada torre D7, caballo F8 por parte de Tabatabai, torre B7, torre D8, caballo C3, caballo D7 y torre B1. Bueno, aquí quizá Nepo no tenía claro el plan y decide echar un poco para atrás. Lo mejor era caballo B4 para amenazar jugadas como caballo C6. Pero bueno, tras torre B1, torre C8, torre B7, torre D8 y torre A7. De nuevo era mejor caballo B4 amenazando la molesta caballo C6. Porque recuerden que hay un temita en E7. Pero bueno, tras torre A7, alfil por E5. Aquí las negras calculan perfectamente que se van a quedar con muchos peones a cambio de la pieza. D por E5, caballo por E5, rey D2 y caballo F3. Como les decía, es un riesgo calculado. Y es que el rey no puede ir a otro lado. Porque si por ejemplo viene a E2, entonces vendría D4 y viene D3 y las negras recuperan la pieza. Pero tras la jugada rey D2, caballo F3 jaque, rey E2, caballo por H4, caballo D4 y caballo F5. Fíjense que las negras tienen 3 peones a cambio de la pieza, lo que les da suficiente compensación. Además, otra cosa importante a destacar es que las blancas tienen caballos. Recuerden que son piezas de corto alcance, por lo que son un poco más torpes contra los peones. Caballo F3 aquí por parte de Nepomniachtchi, torre C8 de su rival atacando el caballo, caballo B5, torre B8, caballo BD4, torre B2 jaque, rey F1, caballo por y torre B4. Ya desaparece un par de caballos, pero igual las negras no tienen aquí ningún problema. Caballo C6, torre F4, rey E2, rey G7, rey E3, torre 4, rey F3, E5. Comienzan las negras a movilizar sus peones. Torre D7, torre F4, rey E2, torre F5, torre por y ahora torre por E5. Bueno, aquí Nepomniachtchi decide simplificar la posición porque confía mucho en que el caballo puede marear junto con el rey. Las negras aprovechan y cambian y bueno, definitivamente aquí es muy difícil para cualquiera de los dos bandos que gane. Vamos a ver cuál es el que arriesga. Rey F6 por parte de Tabatabai que activa su rey, caballo D3, G5, rey F3 y rey F5. Parece que pues las negras comandan las acciones, ¿no? Quieren intentar avanzar los peones porque saben que si las blancas pierden el peón de F ya no tendrán ninguna oportunidad de ganar. Caballo E1 por parte de las blancas, F6, caballo C2, rey E5, caballo B4, rey F5, caballo C6 y H4. Las negras continúan con la idea de pasar peones, sin embargo empiezan a dejar casillitas allí para que se cuele el rey blanco. Caballo E7, rey E6, caballo C6, rey F5, caballo D4 jaque, rey E5, caballo C2, rey F5, caballo E3, rey E5 y bueno, aquí ambos jugadores continúan dando vueltas, pero fíjense que ninguno puede progresar. Nepo, por supuesto, mueve el peón para que se vuelvan a reiniciar las 50 jugadas, tener más oportunidades. Pero igual, parece que el caballo no tiene ningún tipo de entrada. Finalmente aquí, pues Nepo decide ahora arriesgar entrando con su rey H5. El tema, pues tratar de venir a G6 para buscar capturar los peones. Sin embargo, debe tener cuidado del peón H porque si empieza a correr va a ser imparable. Rey F5 por parte de las negras y ahora caballo F2. Increíble error aquí de Nepomniachtchi. Como les dije, la jugada rey H5 fue demasiado arriesgada. Aquí lo mejor era caballo G1 para defender todavía la posición. Tras rey F4 viene rey G6 y si F5, caballo H3 y la blanca se salvan milagrosamente. El peón cae, pero los peones negros también caen y esto es tablas. Ahora, tras la jugada caballo F2, que fue lo que jugó Nepo, pues Tabatabai jugó rey F4 y las blancas están totalmente perdidas. Caballo E4 por parte del ruso y tras H3, pues Nepo decide abandonar porque no hay nada que hacer. Aquí ya la partida se perdió, el peón es imparable.
Por ejemplo, si caballo F2 viene H2 y bueno, a cualquier movimiento de rey viene rey por F3. El caballo tiene que esconderse y el rey lo atrapó. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Como les comenté, un riesgo demasiado alto el que tomó aquí Nepomniachtchi, lo que le costó aquí la eliminación de la División 1, pues la siguiente partida fue tablas. Nepo en la siguiente lo intentó en un final de torres, pero definitivamente no pudo contra esa muralla que le puso ahí Tabatabaei, con lo cual pues Nepo quedó eliminado y Tabatabaei pasa a la División 1 donde lo espera Magnus Carlsen entre otros. Recuerden que está por empezar la Copa del Mundo y también que, bueno, aún no se define quién va a pasar entre Iturrizaga o Firouza, dos jugadores que tendrán que luchar, pero creo que en el mes de agosto, así que muy atentos. Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan este y otros videos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.